Cuando viste esta película, La Masacre de Texas, ¿alguna vez pensaste que una historia tan retorcida podía estar basada en hechos reales? Hoy vamos a ver que no todo el terror nace en la ficción, sino en lo más profundo de la mente humana. La nueva serie de Netflix llamada Monstruo, la historia de Ed Gein, es la historia real que inspiró a personajes como Leatherface de La Masacre de Texas. Él es el hombre que redefinió el miedo moderno. Como ya les he dicho otras veces, esta historia, al igual que muchas otras, han sido contadas más de 1000 veces, pero esta vez no se trata solo de revivir los crímenes. Se trata de meterse en lo que estaba pasando por su cabeza, la soledad que estaba viviendo este hombre, la relación que tenía con su madre, y entender que por más viejas que sean estas historias y que la gente las vuelva a contar una y otra vez, siguen resonando hoy día porque son historias realmente increíbles y hay un montón de personas que no las conocen. Y ver cómo un hombre común terminó construyendo algo tan espeluznante que cambió el cine del terror para siempre llama la atención de cualquiera. Pero antes de contarles la historia de Ed Gein, les doy la bienvenida una vez más al canal y a otro nuevo video que debo decirles que viene con advertencia. Es un caso muy crudo y no hay manera de contarles lo que hizo el protagonista si no les describo qué fue lo que encontraron en su casa. Si bien no voy a poner imágenes, por supuesto, de las cosas que encontraron en esa granja, sí voy a describirlas, y si son un poco sensibles a este tipo de cosas, es muy probable que no les caiga muy en gracia. Miren el video bajo su responsabilidad, ya advertidos de que pueden llegar a escuchar cosas bastante repugnantes y difíciles de creer. Como siempre les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, por acá en pantalla les dejo mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. Y ahora sí, ya sin nada más que decir, comencemos con el caso de hoy. El 17 de noviembre de 1957, la policía de Plainfield, Wisconsin, llegó a la destartalada granja de Eddie Gein, sospechoso del robo a una ferretería local y de la desaparición de la dueña Bernice Worden. Gein había sido el último cliente de la ferretería y se lo había visto rondando por el lugar. La desolada granja de Gein era un auténtico desastre. Dentro había objetos y basura tirada por todos lados, era casi imposible caminar por las habitaciones y el olor a suciedad y descomposición ahí adentro eran insoportables. Mientras el sheriff local Arthur Ashley inspeccionaba el cobertizo con su linterna, sintió que algo le rozaba la chaqueta. Cuando levantó la vista para ver con qué se había topado, se encontró con un cadáver colgado boca abajo enganchado de las vigas. El cadáver había sido decapitado, abierto en canal y destripado. Una imagen desagradable para cualquiera, pero familiar en esa zona del país, especialmente durante la temporada de caza de ciervos. Al sheriff le llevó un par de minutos asimilarlo, pero se dio cuenta que en realidad lo que se había topado no era el cuerpo de un ciervo, sino el cuerpo de una mujer, Bernice Worden, una mujer de 58 años, muy querida por todos en el pueblo y la dueña de la ferretería donde había estado Ed Gein. Mientras los demás agentes conmocionados examinaban la casa de Ed Gein, se dieron cuenta que los horribles descubrimientos no terminaban con el cuerpo de Bernice Worden, sino que ese era tan solo el comienzo. Se habían topado con una granja del terror. Si hubieran querido celebrar una fiesta de Halloween ahí adentro, hubiera sido el lugar perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se convierte un niño en un Ed Gein? Y para saber esto tenemos que analizar un poco su infancia. Su nombre completo era Edward Theodore Gein. Nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Era hijo de Augusta y George Gein y además tenía un hermano mayor llamado Henry. Su padre, George Philip Gein, nació en 1873 en Wisconsin, Estados Unidos y tuvo una vida muy dura marcada por la pobreza y pocos recursos. Siempre se lo describió como un hombre callado, introvertido, de poca ambición, tuvo varios trabajos pero nunca logró mantenerse estable en ninguno. ¿Y cuál era el motivo de esto? Su problema con el alcohol. George era alcohólico desde muy joven y esto lo había ido consumiendo poco a poco. Para el año 1898 aproximadamente conoció a Augusta Wilhelmine Lerche. Augusta nació el 21 de julio de 1878 en el seno de una familia luterana muy estricta y religiosa, y su carácter dominante aplastó desde un principio el carácter de George. Ella quería un marido sumiso al que pudiera manejar y George encajaba perfecto en este papel. Hablando un poco más de Augusta, creció entre varios hermanos en una familia de inmigrantes alemanes asentados en La Crosse, Wisconsin. Desde muy chica desarrolló un carácter fuerte, dominante y una personalidad muy crítica hacia los demás. Y según sus creencias religiosas, todos los seres humanos estaban llenos de pecado tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Ya siendo adulta, Augusta se convirtió en una mujer extremadamente
extremadamente controladora, crítica, moralista, no toleraba el alcohol, ni los vicios, ni lo que ella llamaba la corrupción femenina, que era el maquillaje, la coquetería, la ropa llamativa. Para ella todas las mujeres eran pecadoras destinadas a la perdición, excepto ella misma, por supuesto. El 11 de diciembre de 1900, cuando tenía alrededor de 22 años, Augusta se casó con George Gain. Su carácter dominante marcó la dinámica familiar desde un principio. Augusta no solamente dominaba la relación, sino que, siendo una mujer estrictamente religiosa, estaba decidida a criar a sus hijos bajo sus estrictos códigos morales. Para ella todos eran pecadores y les inculcó esto a sus hijos desde un principio. Les advertía constantemente sobre la inmoralidad y el libertinaje de las mujeres con el objetivo de desalentar cualquier tipo de deseo sexual, implantándoles la idea de que serían arrojados al infierno en el caso de tenerlos. Debido a su personalidad dominante, Augusta nunca tuvo problemas para imponer su firmeza sobre sus hijos y su esposo. George, que era un hombre débil y de paso alcohólico, nunca tuvo ni voz ni voto en la crianza de sus hijos. De hecho, Augusta lo despreciaba, lo consideraba un ser inservible, incapaz de mantener un trabajo y mucho menos de poder criar a sus hijos. Así que ella no solamente se encargó de criar a los niños, sino también de sustentar a la familia. El matrimonio de Augusta y George era todo menos feliz. Las constantes discusiones ya eran parte del día a día y Augusta, convencida de que podría llegar a controlar y corregir el destino de la familia, pensó que tener hijos quizás era la manera de poder salvar al matrimonio. Tenía la idea de que un niño podía darle sentido a su vida, reforzar sus valores y quizás acomodar a George de alguna manera. Así fue como en 1901 nació su primer hijo, llamado Henry George Gain, quien fue criado bajo los estrictos valores de Augusta, intentando criarlo como un hombre recto, disciplinado y lejos de los vicios del mundo, según ella. Por supuesto que el nacimiento de Henry no solucionó ningún problema en el matrimonio, sino que al contrario se intensificaron. Con su marido alcohólico y sus trabajos mal pagos, Augusta vuelve a tomar otra decisión y es abrir un almacén. Y si bien al principio les iba bastante bien y el lugar era el ingreso principal de la familia, los problemas no tardaron en llegar. Los problemas en la casa continuaban y si bien Augusta había considerado en varias oportunidades el divorcio, sus creencias religiosas le impedían separarse de George, por lo que su resentimiento hacia él fue en aumento y pronto desarrolló un odio por los hombres en general, y aparte ella siempre había querido tener una hija mujer para que la pudiera acompañar. Así que, convencida de que traer un hijo al mundo podía llegar a solucionar los problemas del matrimonio, deciden nuevamente tener otro hijo. Y así es como en 1906 nace Edward Theodore Gain. Al enterarse de que su segundo hijo no era una niña, Augusta no estaba para nada contenta. Así que decidió criar a Ed de una manera diferente y con una actitud excesivamente protectora que poco a poco fue distorsionando la percepción que el niño tenía sobre el mundo. Por un tiempo la familia continuó con el almacén, pero los problemas eran cada vez peores y Augusta estaba cansada ya de la vida en la ciudad. Despreciaba todo lo que ella llamaba como la corrupción urbana. Para ella todo era corrupción. Los bares, las mujeres inmorales, la influencia de los demás, y además como que tenía cierta obsesión por criar a sus hijos lejos de todo esto. Así que para cuando Edward tenía 7 años, Augusta decidió vender el almacén y con sus ahorros comprar y mudarse a una granja aislada en el pueblo de Plainfield, en Wisconsin. Ahora sí ya estaban alejados completamente de cualquier influencia maligna como quería la jefa de la familia. Por más esfuerzo que hizo Augusta de mantener a sus hijos alejados del mundo exterior, no lo logró porque los niños necesitaban ir a la escuela. Ed y su hermano salían de la granja para poder ir a la escuela y el resto del tiempo se la pasaban en la granja haciendo tareas domésticas. En la escuela Ed no era mal estudiante, de hecho se sabe que tenía cierta habilidad para poder leer y comprender y que le gustaban los temas sobre anatomía y las historias macabras, o sea, no sobresalía pero tampoco era torpe, pero su personalidad tímida, retraída y poco hábil para relacionarse con los demás lo convirtió en blanco fácil para las burlas. Tenía un estilo un tanto peculiar para relacionarse con los demás, a veces se reía solo y también hablaba extraño por una lesión que tenía en la lengua, y esto hacía que los demás niños lo rechazaran y se burlaran de él. Pero Ed no se relacionaba con los demás no porque no quisiera, sino porque su madre no lo dejaba. Si su madre se llegaba a enterar que ellos habían estado hablando con algún niño o tratando de hacer amigos, después los castigaba. A Augusta le preocupaba que Ed se convirtiera en un fracaso como su padre y creía que aislarlo de sus compañeros era la mejor manera de evitarlo. Aparte que el ambiente en la casa seguía siendo un infierno, a menudo George los golpeaba a los niños y también a Augusta, y sus problemas con el alcohol se habían
habían intensificado. Mientras tanto, Augusta les seguía inculcando a sus hijos un profundo desprecio por las mujeres y les decía que el sexo era obra del diablo. A sus 14 años, Ed abandonó la escuela y su madre acá todavía seguía hablándole mal sobre su padre, lo que hizo que él desarrollara un apego mucho más intenso por ella. Y como muestra de devoción hacia ella, le pidió a sus hijos que se mantuvieran vírgenes, advirtiéndoles que mantener relaciones sexuales los llevaría a la condenación. Con toda esta mierda metida en su cabeza, los hermanos Gain lograron llegar a la edad adulta y todavía seguían en la granja aislados de la gente, acompañándose entre ellos. En abril de 1940, George Gain falleció después de haber sufrido un infarto y Augusta no mostró ningún tipo de preocupación por la muerte de su esposo. Decía que su muerte se debía a su debilidad y a su vida pecaminosa y que probablemente se había ido al infierno. Después de la muerte de su padre, los hermanos consiguieron algunos trabajos esporádicos para ayudar económicamente a su madre en la granja, hacían algunas changas, pero el trabajo que más le gustaba a Ed era el de niñero. Cuidaba a los hijos de sus vecinos y era un trabajo que disfrutaba mucho porque para él era mucho más fácil relacionarse con los niños que con los adultos. La relación entre los hermanos era muy buena. Ed veía a Henry como un hombre trabajador, de carácter fuerte, pero a Henry le preocupaba mucho esta relación enfermiza, este apego que tenía Ed con su madre. En varias ocasiones Henry la criticó abiertamente, lo que impactaba a Ed porque él veía a su madre como una persona llena de bondad, era un ser de luz y le mortificaba que su hermano no la viera de la misma manera que la veía él. Henry no sentía esta misma devoción por su madre, es más, había conocido a una mujer divorciada que tenía hijos y tenía pensado mudarse con ella. Y en varias oportunidades le dijo a su hermano que la relación que tenía con su madre estaba mal y que tenía que ser más independiente. Estas pequeñas diferencias entre los hermanos serían clave para lo que pasaría más tarde con el hermano mayor. El 16 de mayo de 1944, Ed y Henry fueron a apagar un incendio que estaba peligrosamente cerca de la granja. Según la policía, los hermanos habían ido en direcciones opuestas tratando de apagar el fuego y que al caer la noche, Ed perdió de vista a su hermano. Al extinguirse el incendio, Ed notó que su hermano no estaba por ningún lado, así que se preocupó por la desaparición de él y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la granja, se sorprendieron al ver que Ed los guió directamente hasta el desaparecido, Henry, que yacía muerto en el suelo. La policía tuvo algunas inquietudes sobre las circunstancias en las que habían encontrado el cuerpo. Primero, que el suelo donde yacía el cuerpo de Henry estaba totalmente intacto, o sea, no había sido tocado por el fuego. Y segundo, que Henry tenía un golpe en la cabeza. A pesar de esto, la policía descartó cualquier delito. Para ellos era imposible que el tímido y tranquilo Ed Gain fuera capaz de matar a alguien, y menos a su propio hermano. Debido a esto, nunca se supo la verdad sobre la muerte de Henry, pero se cree que fue Ed quien lo asesinó y puede ser que este haya sido su primer asesinato. Ahora sí, la única persona viva que le queda a Ed es su madre y la única persona que él necesitaba, pero esto sería por poco tiempo. Poco después de la muerte de Henry, Augusta enfermó, sufrió un derrame cerebral y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, y debido a esto quedó parcialmente inmovilizada y sin nadie más que la cuidara, Ed tomó toda la responsabilidad. Casi al mismo tiempo que comenzó a cuidar a su madre, Ed comenzó a interesarse por algunos temas un poco oscuros, comenzó a leer libros sobre anatomía humana, sobre reducción de cabezas, exhumación de tumbas. Para el que no sepa, la reducción de cabezas era una técnica que utilizaban los indígenas. Una vez que decapitaban a las víctimas, hacían una incisión en la parte de atrás del cráneo por el occipucio y se le arrancaba cuidadosamente la piel. Luego de un segundo derrame cerebral, Augusta falleció el 29 de diciembre de 1945 a sus 67 años. Y esto significó una ruptura total en la psiquis de Ed, o sea, había perdido a su mejor amigo, que era su hermano, y a su amor verdadero, que era su madre, y se quedó totalmente solo en el mundo. Y digo solo porque hasta acá Ed, de 40 años, no tenía la capacidad de poder relacionarse con las personas. Si bien salía de la granja para poder hacer estos trabajos ocasionales que tenía, no era capaz de poder entablar una charla, una conversación normal con otras personas. Después de la muerte de su madre, Ed permaneció en la granja
granja vivía con las ganancias de estos trabajos ocasionales que tenía y su salud se iba deteriorando cada vez más. Decidió tapiar la habitación que utilizaba su madre y las salas que usualmente frecuentaba ella con el objetivo de preservarlas intactas, o sea, como si fuera un museo o un santuario en honor a Augusta. Mientras él vivía en la planta baja utilizando la cocina y una habitación que había junto a ella que usaba como dormitorio. Fue justamente en este dormitorio que Ed comenzó a incursionar cada vez más en estos temas oscuros sobre la anatomía humana, la reducción de cabeza, la exhumación de cuerpos, y ya para el año 1947 el estado mental de Ed había empeorado tanto que comenzó a tener alucinaciones y visiones extrañas. Empezó a visitar el cementerio donde se encontraba enterrada su madre y ahí fue cuando comenzó a robar cadáveres, empezando justamente por el de su madre. Al poco tiempo se le había hecho costumbre revisar los obituarios del periódico donde salía el fallecimiento de mujeres que según él se parecían a su madre. Así que comenzó a robar parte de estos cadáveres con la esperanza de crear un traje de mujer para poder parecerse a su madre o traerla a la vida de alguna manera. Fue así como Ed se hizo de una gran colección de partes de cuerpos. Es más, en una ocasión uno de estos niños que él cuidaba fue a la granja y él le mostró una de estas cabezas que tenía, y cuando el niño contó esto, los adultos no le creyeron, o sea, pensaron que era parte de su imaginación. En el pueblo Ed era conocido como el tonto, como el raro, no como alguien capaz de matar a otra persona. Pero esa imagen que tenían los vecinos del pueblo sobre Ed Gein iba a cambiar muy pronto. En noviembre de 1954, la dueña de un bar en Plainfield llamada Mary Hogan desapareció misteriosamente. Mary era conocida por todos por ser una mujer corpulenta, de carácter fuerte, por ser muy mal hablada, y Ed había comenzado a frecuentar el bar de Mary porque le recordaba mucho a su madre. El 8 de noviembre un hombre se detuvo en la taberna para poder comprar un helado para su hija y cuando entró notó que algo muy malo estaba pasando. En el suelo había dinero tirado y un gran charco de sangre, por lo que el hombre salió corriendo y pidió ayuda. La policía investigó las pocas pruebas que tenían, pero nunca nadie sospechó de Eddie porque era imposible que un hombre tan tranquilo y trabajador como él fuera el culpable. A veces la gente en los bares preguntaba dónde podría estar Mary y Ed les respondía: ella no está desaparecida, está en mi granja. Por supuesto que nadie le creía, se lo tomaban a chiste porque Ed era raro, pero no tanto como para haber matado a Mary Hogan. Pero ahora pasemos al caso más emblemático de la vida de Ed Gein y justamente por el cual pudieron atraparlo: el asesinato de Bernice Worden, una mujer de 58 años muy respetada en el pueblo y trabajadora. Bernice era la dueña de una ferretería muy conocida y en la mañana del 16 de noviembre de 1957 el negocio estaba muy tranquilo. Su hijo Frank, que era ayudante del sheriff, a veces le daba una mano a su madre con el negocio. Ese día era el primer día de caza de la temporada de ciervos, por lo que el pueblo estaba prácticamente vacío y de paso su hijo también se había ido a cazar. Así que Bernice estaba totalmente sola en el negocio. Esa mañana Ed Gein fue a comprar anticongelante y él ya había ido el día anterior a preguntar el precio y de paso era un cliente bastante recurrente. Se presentó en el negocio, pagó y se fue, pero volvió y siguió dando vuelta por la zona. Entró nuevamente a la ferretería y le comentó a Bernice que tenía ganas de cambiar su viejo rifle por uno nuevo, así que la mujer le pasó uno de los rifles para que él lo viera y en un momento la mujer se dio la vuelta, o sea, le dio la espalda a Ed para poder mirar por la ventana hacia la calle. Mientras tanto, Ed buscaba en sus bolsillos una bala para poder cargar el arma y de más está decir que sí, le terminó disparando a Bernice por la espalda. Al atardecer llegó Frank, el hijo de Bernice, y le llamó la atención que muchos vecinos le preguntaron por qué la ferretería estaba cerrada, pero Frank sabía que su mamá había abierto el negocio en la mañana. Cuando llegó al negocio se encontró con las luces prendidas, las llaves puestas y con un gran charco de sangre el suelo, además de que parecía que habían arrastrado el cuerpo para poder sacarlo de la tienda. Frank se preocupó y llamó de inmediato al sheriff Arthur Ashley y una vez que llegó le comentó sus sospechas. Ed Gein, pues su madre le había comentado que Ed había estado yendo muy seguido al negocio y que continuamente se sentía observada por él. En ese momento vieron una libreta donde Bernice anotaba todas las últimas ventas y los nombres de los clientes y efectivamente el último nombre que había escrito ahí era el de Ed Gein.
Gain. Es entonces que la policía decide ir a buscarlo con muchos refuerzos, y el tamaño del operativo y la cantidad de agentes que habían en esa granja era algo que no se había visto nunca en un pueblito como Plainfield. Para ese momento Ed se encontraba cenando en la casa de unos vecinos cuando llegó la noticia sobre la desaparición de Bernice. Cuando Ed escuchó la noticia, dijo: debe tratarse de alguien con sangre muy fría para haberse llevado a Bernice. Al poco rato de esto llegó la policía para poder interrogarlo, y Ed comenzó a contradecirse poco a poco. Dijo: alguien me ha incriminado. ¿Respecto a qué?, dijo la policía. Bueno, sobre la señora Warden. ¿Qué pasa con la señora Warden? Está muerta, ¿no? ¿Muerta? ¿Cómo sabes que está muerta? Lo oí, me lo dijeron ahí adentro. Luego de interrogar a Ed, la policía llegó a la granja con una sola misión: encontrar a Bernice Warden. Como tenían una orden de registro, decidieron entrar para revisar la casa. Cuando entraron, la casa era un completo desastre. Había cosas tiradas por todos lados, cajas de cartón, mugre, era casi imposible pasar por los pasillos, entrar a las habitaciones. Los oficiales se preguntaron cómo era posible que alguien estuviera viviendo ahí adentro. El olor a mugre, humedad y putrefacción que había ahí adentro era insoportable. Mientras el sheriff Arthur Schley inspeccionaba el cobertizo, sintió que algo le rozó el hombro. Cuando se giró y apuntó con su linterna, se encontró con un cadáver colgando boca abajo, enganchado de las vigas. Como mencioné al principio, el mismo había sido decapitado, abierto en canal y destripado. Al sheriff le llevó un par de minutos asimilarlo, y por unos instantes quiso creer que lo que se había topado era el cuerpo de un ciervo, pero no era así. Ni en sus peores pesadillas esta gente se hubiera imaginado lo que se iban a encontrar. Era el cuerpo de Bernice Warden. Los oficiales, al ver la casa en esas condiciones y al haberse encontrado el cuerpo de Bernice, se dieron cuenta de que los horribles descubrimientos no terminaban con el cuerpo de la señora Warden. Los hallazgos en esa casa recién estaban empezando. Ahora sí pido disculpas nuevamente, aunque ya se los había advertido al principio del video, pero es que cuando escuchás las cosas que encontraron adentro de esa granja, vos te pones a pensar: ¿en serio? O sea, ¿esto es de verdad? ¿Qué más encontraron en esa granja aparte del cuerpo de Bernice Warden que estaba en esas condiciones? Bueno, primero, cráneos humanos, muchos cráneos humanos, algunos que habían sido cortados y que eran utilizados como cuencos para comer, para tomar sopa, que estaban desparramados por la casa. Después habían sillas tapizadas con piel humana, en total 4 sillas tapizadas con tiras de piel humana. También habían pantallas de veladores que estaban hechos con los rostros de algunas mujeres, una caja con un par de narices, también había un tirador de cortinas hecho con labios de mujeres cosidos, otra caja más que estaba debajo de la cama con genitales femeninos disecados, y también un cinturón hecho con pezones de mujeres. Perdón, en serio, pero es que hay más cosas todavía. Lo más espeluznante de todo, un traje hecho con piel humana, por supuesto, con pechos incluidos, y algo que también parecían ser unas medias tipo panties que Ed había cortado del cuerpo de algunas mujeres y que las había hecho medias. La policía especulaba que Ed se ponía este traje para poder convertirse en lo que su madre tanto había querido, que era una hija mujer. Y su colección más preciada, un par de máscaras hechas con rostros humanos, algunas que estaban colgadas en la pared y otras desparramadas por la casa. En un momento un oficial encontró una bolsa de papel en la cocina y después él no supo explicar por qué hizo esto. Metió su mano dentro de la bolsa porque vio un mechón de pelo, metió la mano y sacó lo que había adentro y se encontró con la cabeza de Mary Hogan. Así es, Mary Hogan, la dueña del bar que había desaparecido hace 3 años, estaba en la casa de Ed Gain. Es decir, que cuando la gente preguntaba en los bares dónde podría estar Mary Hogan y Ed les decía que ella no estaba desaparecida sino en su granja, no les estaba mintiendo. Todas estas cosas que les mencioné y muchas más que no pienso seguir describiendo fueron encontradas en la casa de Ed Gain, y a los oficiales todavía les quedaba por revisar un par de áreas en la casa que estaban selladas con tablas. Pensaron: si acabamos de encontrar todo esto acá en la cocina a la vista de todos, no nos queremos imaginar lo que debe haber en esas habitaciones. O sea, estaban aterrorizados de solo pensarlo. Pero para suerte de ellos se encontraron con la habitación de Augusta perfectamente conservada, como si fuera un santuario, solamente tenía un poco de polvo y estaba tal como ella la había dejado cuando falleció. Por supuesto, después de
esto, Ed fue interrogado y llevado a la cárcel del condado, y si bien al principio no quería confesar, terminó confesando después de poner una condición, que era que le trajeran un pedazo de pastel de queso con manzana. Luego de esto confesó la muerte de las dos mujeres, de Mary Hogan y de Bernice Worden. Pero la policía le preguntó de quiénes eran las demás partes de cuerpos que habían encontrado en la casa. Ed les confesó que había hecho más de 40 visitas nocturnas a 3 cementerios locales para poder exhumar cuerpos que según él se parecían a su madre. La policía también le preguntó si había practicado necrofilia o canibalismo, pero Ed lo negó rotundamente porque según él los cuerpos olían fatal. Además también les comentó que la piel de los cadáveres estaba un poco dura y vieja, y ahí se dio cuenta que necesitaba piel un poco más fresca, así que decidió matar a Mary y a Bernice. Ed Gein fue procesado por un cargo de asesinato en primer grado, pero se lo declaró inocente por razones de demencia. Y quizás hayan muchas personas que piensen o que pensaron en ese momento que Ed Gein se hizo pasar por loco, pero para mí encaja perfectamente en esta categoría, ya que no hay muchas personas que hayan hecho lo que él hizo. Sobre este punto me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Como no era apto para ser juzgado, fue enviado a un hospital estatal para criminales dementes, y recién después de 10 años, en 1968, los médicos dijeron que recién ahí estaba apto para ser juzgado. El juicio comenzó el 14 de noviembre de 1968 y duró una semana, donde fue declarado culpable de asesinato en primer grado, pero al ser declarado legalmente demente, pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. En cuanto a la granja de Ed Gein, de más está decir que la gente odiaba el lugar no solamente por lo que representaba, sino porque en ese momento había atraído a un montón de gente indeseada, periodistas de todo el mundo que solamente venían a molestar a los vecinos con tal de sacarles información. La casa se puso en subasta mientras Ed estaba detenido en 1958 y misteriosamente la vivienda se incendió por completo. Sospecharon de que el incendio había sido algo intencional y la gente estaba muy contenta de que el lugar hubiera desaparecido. Para mí era lo mejor para ellos, porque de esta manera dejaban de atraer gente morbosa al lugar. Algo que sí se subastó fue el auto que Gein utilizó para transportar los cuerpos. Lo compró un hombre que tenía una feria y cobraba 25 centavos para poder ver el auto fantasma de Ed Gein. Eddie permaneció en la institución psiquiátrica donde pasó sus últimos días feliz y cómodamente. Los médicos lo describían como un paciente modelo, decían que en el hospital era feliz, quizás mucho más feliz que en cualquier momento de su vida. Se llevaba bastante bien con todos, aunque a veces era un poco reservado, comía 3 comidas completas al día y en sus ratos libres leía y jugaba las cartas con algunos de sus compañeros y doctores. En resumen, Ed Gein era un paciente perfectamente amable, dócil, incluso uno de los pocos pacientes que en todo el hospital nunca necesitó tranquilizantes para poder controlar su locura. El médico le dijo a la prensa: es un paciente modelo, si todos nuestros pacientes fueran como él, nunca tendríamos ningún problema. Finalmente, el 26 de julio de 1984, Ed Gein falleció tras una larga lucha contra el cáncer y fue enterrado en el cementerio de Plainfield junto a su madre. Debido a todos estos macabros descubrimientos, Ed Gein se convirtió en una celebridad que inspiró varias obras: la película Psicosis, La masacre de Texas, El silencio de los inocentes y muchas otras obras más, como libros y documentales. Muchas personas han llamado a Ed Gein como un asesino serial, pero para mí no encaja en esta descripción. Si bien era un enfermo que robaba partes de cuerpos, para mí es bastante cuestionable esto de asesino serial. En fin, su historia nos enseña que a veces la realidad supera la ficción y que no necesitamos tantos fantasmas ni locos con motosierras para tener una historia tan macabra. Quiero que me digan en los comentarios qué piensan. ¿Creen que Ed Gein hubiera llegado tan lejos sin la influencia de su madre en su vida? Y hay una pregunta que no me puedo sacar de la cabeza desde que leí todo el caso completo, y es: si no lo hubieran atrapado, ¿hubieran habido más víctimas? Si les gustó el video y les ha parecido interesante, no se olviden de darle like, y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!